fundamentos, ¿no? Nada difícil, pero presten atención. Hay dos herramientas que van de la mano, se interpretan juntas, que son las que tienen que ver con el BAN y la TIR. ¿Sí? Son herramientas que aplicando cuestiones de matemática Perdón, profe, financiera... no escuché. ¿Que no me escuchaste? Al Las principio. dos palabras no entendí. Herramientas que tienen que ver con BAN y TIR. BAN y TIR, igual ahora lo dejo en el Word. Son dos métodos que sirven para analizar proyectos de inversión, digamos, que lo tienen en el programa, ¿no? Obviamente. Bueno. Tenemos que utilizar una formulita de matemática financiera, un poco de análisis, de interpretación, obviamente, pero nada complejo, ¿sí? Son herramientas que tienen que ver con la matemática financiera, como para contextualizarlos un poco. Digamos que una empresa puede estar evaluando distintos proyectos, ¿no? Naturalmente siempre lo hace. Entonces, podemos estar evaluando proyectos que tengan que ver con gastos que la empresa debe efectuar, proyectos que tengan que ver con inversión. Cuando yo hablo de inversión, estoy analizando siempre la rentabilidad que le quedaría al inversor. Eso es lo que me interesa. Entonces voy a tener en juego tasas de interés. Tasas de interés. Proyectos de gastos, proyectos de inversión, o también se puede analizar proyectos de endeudamiento, ¿no? Cuando yo empresa, siempre nosotros análisis desde el punto de vista de la empresa. La empresa quiere adquirir un tipo de préstamo bancario, por ejemplo. El banco le va a otorgar ese crédito, que para la empresa es un préstamo, y la devolución de ese préstamo estará en base al sistema de amortización que utiliza el banco, ¿no? Por ejemplo, por eso digo, dentro del análisis de proyectos de endeudamiento, uno analiza de qué manera o qué tipo de sistema de amortización de capital está tomando en base al préstamo que le otorga el banco. Entonces ahí podemos tener los préstamos que tienen que ver con el sistema francés, que por ahí escucharon en los bancos, ¿no? Sistema francés, sistema americano, sistema alemán. Bueno, cada uno de los sistemas va a tener una composición de la cuota de devolución del préstamo que se compone una parte de capital y otra parte de interés. Bueno, van variando. La parte de capital y la parte de interés va variando. Todo va a depender del tipo del sistema en el cual estemos. Pero eso tiene que ver, eso que les cuento, tiene que ver cuando analizo un proyecto de endeudamiento. No es el punto. BAN y TIR son herramientas que tienen que ver para evaluar proyectos de inversión. Cuando queremos evaluar proyectos que tienen que ver con gastos, cuando consideramos distintos gastos, acá podemos relacionarlo un poco con los tipos de presupuesto, que vamos a ver la clase que viene. Cuando confeccionamos los presupuestos proyectados. ¿Sí? Bueno. O sea que, si yo estoy analizando un proyecto de inversión, puedo utilizar el método de la BAM o el método del TIR. ¿Qué significa? BAN significa valor actual neto. Lo que yo voy a estar obteniendo es un valor presente. Ahora cuando lo vamos desarrollando le va a ir quedando, ¿no? Pero eso significa BAN, valor actual neto. Un valor presente. Es decir, yo tengo, por ejemplo, a nosotros nos ofrecen la posibilidad de invertir en un proyecto que va a tener, como toda inversión, una colocación inicial de capital, ¿no? Una salida, un egreso de fondos. Si yo tengo que armar el diagrama de flujo, como ustedes hacen, que usan las flechas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Un diagrama de flujos, de fondos, voy a tener primero el egreso de la suma inicial, ¿no? La colocación inicial. Y luego tenemos flujos de ingresos futuros. Todavía no sucedieron, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en un proyecto que dice que uno tiene que colocar un capital inicial de 1 millón de pesos. Y los flujos futuros de esta inversión
prometen obtener durante 3 años, por decir algo, flujos de 1.000.000 de pesos también. 1.000.000 un año, 1.000.000 otro, 1.000.000 el tercer año. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando aplico el método del BAM? Trato de aplicar la operación de matemática financiera que se llama actualización o descuento. ¿Sí? Traigo esos valores, esos ingresos futuros que me prometen en el año 1, año 2 y año 3 a un valor presente, a un valor de hoy. Los empiezo a actualizar o a descontar para saber si hoy a mí me conviene o no me conviene aceptar el proyecto de inversión. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con estos métodos? Analizar si el proyecto de inversión es aceptable o no lo es. Bueno, ¿qué voy a tener en cuenta con el tema del BAM? Todas las empresas tienen una tasa de rendimiento estimada, estipulada, cada empresa tendrá su porcentaje, ¿no? Analizada con sus propios criterios, pero las empresas tienen un porcentaje de rendimiento establecido, o lo que se dice también como tasa de corte. La tasa de corte es el porcentaje de rentabilidad mínimo que la empresa aceptaría cualquier proyecto de inversión. Bueno, eso. Esa tasa es la que nosotros utilizamos para aplicar en la formulita del BAM, para actualizar, para descontar los flujos netos de fondos y traerlos a un valor presente. El método de la TIR son dos métodos que se analizan en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando el BAM comienza a arrojar un saldo positivo mayor a cero, significa que ese proyecto de inversión internamente tiene una tasa de retorno, una tasa de rendimiento, una tasa de interés más alta que la tasa de corte que tenía la empresa estipulada como mínimo. Por eso se llama tasa interna de retorno. Porque hay proyectos que a veces no nos dicen qué tasa interna manejan. Entonces lo calculamos nosotros, utilizando el parámetro de la tasa de corte o la tasa de rendimiento de la empresa. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos viendo y les va quedando. Pero tienen que saber de qué estamos hablando. Esto para aquellos que tenían la contable, nosotros en la contable vemos matemática financiera, vemos operaciones de capitalización y de actualización a descuento. Entonces por ahí es más fácil de asimilar. No sé por qué ahora sacaron la materia, entonces se les complica quizás un poco más. Pero bueno, criterio de la universidad. A ver, cuando yo quiero calcular el BAM lo voy a calcular a la tasa de corte, a la tasa de rendimiento de la compañía. La fórmula para calcular el BAM es esta: menos la inversión inicial más los flujos futuros netos de fondos. Son los flujos de ingresos futuros que nos prometen que vamos a obtener netos de fondos. O sea, tengo que comenzar a netear distintas cuestiones que quizás estén afectando el flujo de ingresos y yo tengo que empezar a restar. No sé, por ejemplo, determinados gastos. Supongamos que, por decirles algo, para analizar este proyecto de inversión, nosotros tuvimos que adquirir un préstamo. Entonces, la cuota que tenemos que pagar todos los años de estos préstamos estará siendo un monto que se tiene que netear, que se tiene que restar del flujo de ingresos que nos prometen. Entonces, por eso nos queda un flujo neto de fondos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué puede suceder con este BAM? Bueno, muy fácil. El BAM puede arrojar un resultado que puede ser positivo, negativo o cero, ¿no? Eso es lo que me puede dar acá el BAM con esta formulita. ¿Qué sucede cuando el BAM arroja un resultado positivo? A mí me está haciendo interpretar que el proyecto de inversión es aceptable. ¿Por qué? Porque si va positivo es porque el rendimiento que genera ese proyecto evidentemente cumple con la tasa de rendimiento de la empresa.
mínimamente con la tasa de corte. Por eso me está dando positivo. Y seguramente la tasa interna de retorno o de rendimiento de ese proyecto sea más alta que la tasa de corte. Si arroja un resultado negativo, el proyecto no es aceptable. ¿Por qué? Porque evidentemente ese proyecto ni siquiera cumple con el porcentaje de la tasa de corte, que es la tasa de rendimiento interna que tiene la compañía para aceptar o no proyectos de inversión. Y si el proyecto me arroja 0, ¿qué hago? Es la pregunta. Bueno, acá va a depender del criterio que quiera tomar la empresa. Hay empresas que deciden continuar con el proyecto y otras que no. Y eso tiene que ver, depende del proyecto que estemos analizando. Quizás, si el BAN me da 0, significa que esa inversión no nos va a dar una rentabilidad monetaria de flujos, de fondos, no nos va a dar ni pérdida ni ganancia. Vamos a salir hechos, ¿no? Pero quizás me conviene continuar porque a lo mejor mejora lo que ustedes ya conocen, una de mis ventajas competitivas como empresa. Entonces quizás me da la posibilidad de posicionarme mejor en el mercado. Entonces mejora un poco la imagen de mi empresa. Mejora una ventaja competitiva. Por eso la compañía decide continuar con el proyecto, aunque no arroje una rentabilidad. Y otros que dicen, no, la verdad que no mejora nada y encima no me da ganancias, lo descarto. El proyecto no lo tomamos. Por eso digo, depende del criterio de la compañía, ¿sí? Entonces, la tasa de corte o tasa de rendimiento, que yo les cuento, ¿qué es? Se llama así, tasa de corte o tasa de rendimiento. Es una tasa estipulada por la empresa, digamos. Es la tasa que yo voy a utilizar, vamos acá, es la tasa que voy a utilizar para descontar o actualizar, es lo mismo. Descontar o actualizar es la operación de matemática financiera contraria a la operación de capitalización. Descuento. Es la que utilizo para descontar o actualizar flujos de fondos, flujos futuros de fondos que me prometen en el método del BAM. O sea que cuando yo voy a calcular este BAM, la tasa, el porcentaje que voy a estar calculando en la formulita es la tasa de corte o tasa de rendimiento. Eso es lo que estoy diciendo acá. Podemos decir también que va a ser la tasa utilizada para comparar con la TIR, con la tasa interna de retorno del proyecto. ¿Sí? Entonces, si yo comparo la tasa de corte o tasa de rendimiento de la empresa con la tasa interna de retorno del proyecto y resulta que la TIR es menor que la tasa de corte, el proyecto es no aceptable. Y si la TIR es mayor que la tasa de corte, el proyecto es aceptable. Esa es la interpretación que me va a arrojar. Uy, dejé de compartir, ¿no? Apreté la cruz sin querer. Sí. Bueno, acá está, vuelvo. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Me vienen siguiendo? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Qué bueno. Bueno, listo. Entonces esta es la explicación que ustedes tienen que tener de manera teórica para ahora analizar una situación práctica, ¿no? Entonces supongamos que tenemos la situación que les dejo por acá. Acá, un ejercicio. Ok. Profe, ¿Sí? entonces una TIR menor a TC no aceptable sería una BAN de resultado negativo y 0 o solo Sí. negativo. Solo negativo, diría yo. Porque para que sea 0 tendría que ser menor o igual. Claro. 0. Menor, quiero decir directamente, no 0. ¿Está bien? Bueno, bien. Entonces yo trato de que ustedes esto lo asimilen y lo entiendan desde el punto de vista teórico, ¿no? Ahora lo vemos con la práctica y les termina de cerrar. Pero para que entiendan cómo viene la cosa. Entonces, supongamos que tenemos un inversor
que está analizando un proyecto de inversión. Ok. Y le dicen que el monto inicial que tiene que colocar para esta inversión es de 1.500.000 pesos. Los ingresos que estima percibir, que le prometen a futuro, se conforman de esta manera. El primer año dicen que va a percibir 600.000 pesos. El segundo año obtendrá 800.000 pesos de ingresos, ¿no? Ese es el flujo de fondos. Y el tercer año va a obtener 1.200.000 pesos. Y por acá dice que la tasa de rendimiento o la tasa de corte anual es del 20%. Entonces, es el 20% para una tasa que aplica para todo un año. Y los flujos de fondos también son anuales. Entonces, está bien. Las unidades de medida son equivalentes. Está todo bien acá. Que les pido que calculen el BAN y la TIR. Y a su vez, que indiquen si es conveniente o no realizar el proyecto de inversión. Esto con la interpretación que ustedes tienen que hacer del cálculo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero elaborar un flujo de fondos, como ustedes seguramente elaboraron alguna vez, o conocen el flujo este de que es como una línea con las flechas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Saben de qué hablo? Flujo de fondos. Un diagrama de fondos. No, yo no. Bueno, una cosa así sería, ¿no? Sencillo. Digamos, un diagrama que me esté mostrando. Bueno, yo uso las flechas hacia abajo para indicar, esto depende cómo lo armen también. Momento cero, hoy, este proyecto me requiere una inversión inicial de 1.500.000 pesos. Negativa. Claro, porque con la flecha hacia abajo estoy diciendo que es un egreso de fondos. Yo requiero colocar 1.500.000 pesos. Es una salida de dinero para mí, un egreso hacia abajo. En el periodo 1, en el primer año, obtenemos un ingreso de fondos, una flecha hacia arriba. Un ingreso de fondos de 600.000. En el año 2, un ingreso de fondos de 800. En el año 3, 1.200.000 de ingresos. ¿Sí? Esto sería, así en fácil, lo que se llama como diagrama de flujos de fondos. Diagrama de fondos. Eso, la orientación de la flecha les estaría indicando una salida, un egreso o un ingreso de fondos, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a un Excel para hacer los cálculos, porque si no, acá va a estar difícil. Esto lo vamos a sacar. No. Vamos a abrir un Excel acá. Espérenme. Y lo vamos a resolver. Voy a dejar de compartir esto y me voy a un Excel. Así lo vamos armando. Ahora les traigo el enunciado. Sí. Bueno, como viene la cosa, vamos a sacar esta cuadrícula que me molesta. ¿Sí? Bien. Me traigo parte del enunciado. Así lo vamos recordando, el casito práctico que estamos viendo. Lo dejamos acá. Bien. Esto es lo que acabamos de leer. Tal cual. Bien. Voy a hacerlo. Acá puedo usar como tablitas. Así me quedan los flujos. Digamos, ¿qué es lo ideal? Que yo deje bien claro la conformación de los fondos, ¿no? Entonces, cuando voy a aplicar la fórmula no tengo problema. Entonces voy a decir, voy a establecer para los años, como recién decíamos por ahí, acá voy a tener los años, año 0, hoy, digamos, año 0, 1, 2, 3. Primer año, segundo, tercer año. ¿Qué tenemos? La inversión inicial, los ingresos, la inversión inicial dice que en el año 0, ahora, sería menos 1.500.000. Ok. Los ingresos que me promete son en el año 1,
600.000, en el segundo 800.000 y en el tercer año 1.200.000. Bueno, acá no tengo cuestiones para restar. Habitualmente uno cuando hace el cálculo considera varios casos, deducciones, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un bien de uso, hay que considerar la amortización que va a afectar, las cuotas de un posible préstamo que tengamos que pagar, el impuesto a las ganancias, ¿no? Se consideran varias cosas. Pero bueno, no lo vamos a hacer tan complejo, vamos a entender lo que necesitamos para la materia. ¿Cómo me queda conformado los flujos de fondo? Exactamente igual. Acá no tengo deducciones. Menos la inversión inicial y los flujos de fondos. Me queda igual, ¿no? Vamos a hacer el zoom. Esto se ve bien. Listo. Ahora voy a calcular el BAM. ¿Cómo? Como yo les conté recién, que les dejé ahí en el Word, que es menos la inversión inicial más los flujos de fondos netos que vamos a percibir en teoría en el futuro. Entonces, el BAN, ¿a qué porcentaje lo voy a calcular? A la tasa de rendimiento que ellos tienen como parámetro para aceptar, que es el 20%. A esa tasa lo voy a calcular, a los flujos. Es decir, que voy a estar actualizando, estoy trayendo estos valores que van a ocurrir en el tercer año, ¿a cuánto valen hoy? Al momento cero. Por eso digo valor presente, es un valor actual. Ok, entonces digo, voy a tener menos la inversión inicial, acá el menos es de fórmula, ¿no? Menos 1.500.000 más los flujos descontados. Para descontar los flujos, actualizarlos al valor presente, voy a aplicar esta formulita que viene de la rama de la matemática financiera, que es así. A ver. La formulita dice que vos tenés que tomar el flujo de fondo neto que vos determinaste por acá abajo, el neto ya con todas las deducciones posibles, flujo neto de fondos, y lo tenés que dividir por 1 más i elevado a la n. Eso dice la matemática financiera. Miren, esto que está dividiendo, cuando yo lo tengo multiplicando en un capital inicial, en matemática financiera, lo tomamos como un factor de capitalización. En este caso está dividiendo, con lo cual se transforma en un factor de actualización o de descuento del fondo. No lo estoy capitalizando, en verdad lo estoy disminuyendo. No incrementa, sino que resta. ¿Y qué hago? 1 más i, la tasa i que utilizo para el cálculo, les dije, es la del 20%, que es la tasa de rendimiento al cual yo utilizo para calcular el BAM, elevado a la n. N es el periodo de tiempo. ¿Periodo de tiempo de qué? De los flujos de fondos que a mí me prometen, que ¿cómo son los flujos? Anuales, en este caso. Por año me prometen estos montos. Sobre la unidad de tiempo de la tasa, que en este caso la tasa también es anual. Con lo cual la equivalencia está bien, no hay problema ahí. O sea, ¿cómo voy a descontar el primer flujo? Bueno, vengo acá y digo, flujo número 1. Se los voy a dejar acá al costadito para que sepan cómo lo calculé. Flujo número 1. Voy a tomar el del primer año, son 600.000 dividido 1 más la tasa i. Acá en la fórmula yo no puedo utilizar el 20% así como está expresado porque esto es una razón. Esta alícuota está expresada como un tanto por ciento. Para la fórmula, para las tasas i, lo tengo que tomar como una expresión en tanto por 1. Es decir, voy a tomar el 20% y lo divido por 100. ¿Eso que me va a dar? 0,20. Eso se dice que la tasa está expresada en tanto por 1. ¿Sí? 0,20. Elevado a la n. Y n es el periodo de tiempo del flujo, que es un año, sobre la unidad de tiempo de la tasa, que son anual. Entonces no voy a poner sobre 1, dejo 1 nomás. ¿Sí? No voy a tener problema ahí. Este es el cálculo que yo hago. ¿Cómo voy a calcular el flujo número 2? Entonces, bueno, el flujo 2, igual, voy a tomar los 800.000 que me prometen el año siguiente y voy a hacer 1 más 0,20 elevado a la n.
Acá el flujo también es anual, pero yo lo estoy actualizando 2 periodos. ¿Me siguen? Digamos, los 800.000 a mí me lo prometen al primer año de inversión o al segundo. Al segundo. Entonces, ¿cuántos periodos los tengo que actualizar para llegar al momento cero? 2 años. Lo tengo que traer 2 años, porque es 800.000 dentro de 2 años, no dentro de 1. Entonces, elevado a la n. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ok. Me siguen. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Esto cómo sería, ¿no? Lo que hace la matemática financiera. Toma estos 800.000 pesos que están acá y me los actualiza 2 periodos. Yo quiero saber, estos 800.000 que a mí me prometen en el 2026, si yo acepto hoy el proyecto, en el 2026 estaría percibiendo 800.000 pesos. Si yo lo traigo a hoy, 2024, ¿cuánto vale ese flujo de fondos hoy? Eso es lo que hace la operación de actualización o descuento. Eso es el BAM. Por eso es que a la N me queda 2, porque es un periodo y otro periodo. Si yo lo elevo a la 1, estoy llevando este flujo al primer año. Y no, yo quiero saber el valor presente, el valor de hoy. Son 2 periodos. Entonces, el flujo número 3, lo mismo, pero lo tengo que actualizar 3 periodos, porque 1.200.000 es para el año 3, elevado a la 3. Entonces yo esto lo llevo 1, 2, 3 periodos. Y me queda acá, al momento 0. O sea que el cálculo de los flujos naturalmente me va a dar un monto menor, porque yo estoy descontando. Esos son valores a futuro. Hoy seguro que son valores más chicos. ¿Entienden? Entonces voy con el primer flujo, el de los 600.000. Aplico la formulita esta, tal cual. La voy a llevar acá para que me dé el número. Bueno, acá uno dice, mira, el primer flujo que a vos te prometen para el 2025, que dice que te van a pagar 600.000 pesos, vas a recibir como ingresos, hoy equivale a 500.000 pesos. Hoy. Esa es la primera interpretación. El segundo flujo, que a vos dicen que el segundo año te van a pagar 800.000 pesos, bueno, hoy está recibiendo 555.555 pesos. Hoy. Y el tercer flujo, para el tercer año, no vas a recibir hoy 1.200.000. Hoy recibís 694.444 pesos. ¿Entienden lo que hace esta formulita? Descuenta, actualiza un monto que a futuro voy a obtener, pero hoy seguro que es un valor más chico. Entonces, ¿cómo me va a quedar este van al 20%? Bueno, bien acá. Me va a quedar así. Tomo menos la inversión inicial por fórmula. Ya tengo el primero con el menos, por eso no le pongo menos. Menos la inversión inicial. Más sumo todos los flujos de fondos netos, descontados a la tasa de corte, que ya lo calculé. Más 500, más el flujo 2, más el flujo 3. Uy, se me volvió la fórmula. Y eso me da un van positivo de 250.000 pesos. Es decir, que hoy estaría obteniendo como un valor actual presente por esta inversión de 250.000 pesos. Hoy, ¿no? Bueno. Si el van me da positivo, ¿qué sucede con este proyecto de inversión? Es rentable. Es aceptable. ¿No? ¿Qué voy a decir? El proyecto de inversión Sí. evidentemente es aceptable. Entonces, yo digo, ¿cómo
debería ser la tasa interna de retorno? Es decir, si a mí me da un BAM positivo, calculado al 20%, que es la tasa de corte o tasa de rendimiento de la empresa, significa que el proyecto tiene una tasa interna de rendimiento con respecto a la tasa de corte, que ¿cómo debería ser? ¿Qué les parece? Superior o igual. Superior. Igual no, porque mira, si la tasa interna de retorno, es decir, la tasa interna de rendimiento de este proyecto, fuera igual a la tasa de corte, ¿cómo me va a quedar el BAM? Daría 0. 0. O sea que no es igual a la tasa de corte. No sé cuál es, desconozco, pero me doy cuenta que la tasa de rentabilidad interna de este proyecto es mucho más alta que mi tasa de corte, que era el parámetro para aceptar o descartar proyectos, porque me está dando positivo. Ahora, ¿cómo puedo calcular la TIR? Bueno, no les voy a pedir que calculen la TIR, ¿por qué? Porque el cálculo de la TIR de manera manual tiene un procedimiento bastante engorroso. Hay que aplicar muchas fórmulas y en verdad no se llega a una tasa exacta, se llega a una aproximación. No les voy a pedir que calculen la TIR, sino que lo interpreten de manera conceptual como acabamos de hablar, nada más. Excel y calculadoras de matemática financiera sí pueden calcular la TIR, ¿no? Entonces, sepan que se puede. Por ejemplo, ya que estamos usando Excel, si yo quiero calcular la TIR, en este caso, desde el punto de vista conceptual, ustedes se dan cuenta que la TIR, no sé qué número es, pero debería ser mayor al 20%, porque el proyecto me dio aceptable con un BAN bastante positivo, bastante alto, diría. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hay una función específica en Excel que se llama TIR, tal cual. ¿Qué tengo que tomar? La inversión inicial y los flujos de fondos ya descontados a la tasa de corte. Y esto me da, bueno, no, tengo que tomar arriba los flujos, la inversión inicial y los flujos de fondos netos que voy a percibir como los teníamos calculado arriba, sin considerar la tasa de corte. Yo tomé acá mal la tasa de corte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque si no ya le estoy aplicando una alícuota. Tengo que tomar los flujos de fondos como yo los establecí, los que yo utilicé para calcular el BAM, ¿sí? Los de acá arriba, estos son, con la inversión inicial. Y entonces me calcula una TIR. Excel lo puede hacer porque Excel tiene la función cargada. Las calculadoras matemáticas financieras también. Entonces, ustedes ven que la tasa interna de retorno o de rentabilidad del proyecto es del 29%. ¿Y está bien que sea así? Sí. Porque si el proyecto me dio aceptable a una tasa de corte del 20, naturalmente la TIR tiene que ser una tasa más alta. Por eso digo que BAN y TIR son dos métodos para analizar proyectos de inversión que se analizan de la mano, en paralelo. Nos ayuda la interpretación de uno con el otro. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Me entendieron? Entonces, si van de la mano, conviene hacer ambos, entonces siempre. Sí, yo diría que sí. Porque quizás acá el inversor te va a decir, ¿por qué vos decís que el proyecto es aceptable? Porque el BAN me dio positivo, le va a decir. Y él te va a decir, ¿a mí qué me importa el BAN? Yo quiero saber cuál es la tasa de rendimiento que voy a obtener por la inversión. Y entonces voy a decir, ay, ¿cómo hago? Sé que es una tasa más alta, pero no sé cuál. Entonces te conviene aplicar el cálculo de la TIR. Entonces le decís, mira, este proyecto te conviene, es aceptable, te da rentabilidad, porque vas a obtener un 29% de rentabilidad. Y él te va a decir, ah, mi parámetro era un 20. Qué bueno, estoy obteniendo un 9% más. ¿Entendés? Sí, sí. Eso. Claro, Bueno, tuve ¿qué un poco tal, más de gente? lo que esperaba.
Claro, un poquito más de lo que sería el rendimiento esperado para uno como inversor. Bueno, así se hace con números muchos más grandes y con proyectos de inversión bastante interesantes en las empresas. Bueno, ¿vieron todo lo que aprenden en empresarial? Está buenísimo, bastante. profe. Si vas a hacer un negocio, te sirve. Sirve. Sirve todo, ¿no? Si uno pone a analizar toda la materia, digamos como que nos sirve tener un análisis general de todo también. De varias herramientas. Y cuando damos presupuesto también les va a servir. Se van a dar cuenta que es súper útil. Bueno. Todo bien entonces. Vienen bien. En general, el resto de alguien está como muy perdido o no. ¿No? Yo, profe, me Bueno, perdí cómo calculó la TIR. Por un momento me distraje. Bueno, para calcular la TIR yo digo, no les voy a pedir calcular a ustedes de manera manual porque es engorroso. Pero sí el Excel tiene una función específica que se llama TIR. ¿Ves? Acá arriba estoy. Que se llama TIR, ¿no? Así como haces igual suma y te suma, bueno, pones igual TIR y tomas la inversión inicial restando menos la inversión inicial, más los flujos de fondos netos, pero sin aplicar la tasa de corte. Porque si no ya le estás indicando un porcentaje de rentabilidad de antemano. Entonces tomás lo que está acá arriba, ¿lo ves? Menos la inversión inicial, más los flujos de fondos que nosotros calculamos. Eso le das enter y ya te tira el porcentaje de la tasa interna de rendimiento de este proyecto. Ok. Si tenés una calculadora de matemática financiera, también tiene la función TIR. Y si no, el Excel, gracias a Dios, nos ayuda para todo. Por lo menos a mí me resulta súper útil. ¿Puedes contar Bueno, ese Excel? Sí, lo voy a adjuntar al Word que venimos viendo y al Excel también. Así con los cálculos y todo, así lo tienen completo. Bueno, después les voy a subir un casito para que practiquen a ver qué tal, si sale. Bueno, nos queda comentar una herramienta más de información antes de pasar. La clase que viene vamos a ver presupuesto directamente porque tiene bastante de análisis de práctica y teoría. Bueno, tienen ahí contemplado en el programa cuestiones que tienen que ver con el PBI. Por ahí decía PBI, me parece. Bueno, nada, el PBI, así como todos escuchan en la tele o en algún libro, es el Producto Bruto Interno, ¿no? Es una variable macroeconómica. El PBI se calcula con intención de conocer cómo está la economía a nivel nacional, la economía de un país, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la economía de un país? Básicamente, es un monto, un indicador económico que se expresa en pesos, ¿no? Es un valor. Por eso les digo, es una variable macroeconómica, no micro, porque analiza cuestiones que tienen que ver con el país. ¿Sí? Como les digo, les voy a traer esto y lo vamos leyendo, que ya ahora me voy con otro curso. Es un indicador económico que me va a mostrar o me va a reflejar el valor monetario que tienen todos los bienes y servicios finales producidos por un determinado periodo de tiempo en un territorio, en un país. Todos los bienes y servicios finales producidos. O sea que mide la producción total de bienes y servicios de un país. Y acá viene el problema cuando la producción, algunos bienes o algunos servicios no están registrados de manera legal. Entonces, el PBI se calcula mal. Arroja un PBI que en verdad no corresponde a la evolución que tiene el desarrollo económico del país. Porque en verdad, uno cómo calcula el PBI si somos nosotros el Estado, ¿no? El sector público. Y tenemos que tomar todos los bienes y servicios finales que se encuentran registrados en algún lado. Si no, ¿cómo los voy a tomar?
Nosotros tenemos una alta economía informal, con lo cual se dificulta el cálculo de este indicador y habitualmente arroja un valor que no es el correcto, en verdad. Pero bueno, por eso ahí está la insistencia en tratar de registrar todo, porque si no, nuestro PBI termina siendo muy bajo. El indicador está mal. Es por este motivo que se debe conocer todos los bienes y servicios finales que se ha producido en un país y sumarlos. El resultado del PBI mide el tamaño de la economía del país, como recién les decía. Me va a mostrar cómo anda la economía de tu país. Cuanto mayor es el PBI de un país, cuanto más alto es, mayor es la capacidad que tiene el país para generar empleo e inversión. Esa es la interpretación que se hace con los distintos PBI de distintas naciones, ¿no? El país que tenga un PBI mucho más alto es porque, en teoría, tiene una capacidad mucho más alta de generar empleo e inversión. Habitualmente, para calcular el PBI, digamos, es una cuestión de sumar un montón de conceptos, pero de manera global, cuando uno quiere conocer esta variable macroeconómica, tenemos que tener en cuenta distintas variables que impactan en el resultado del PBI. Vamos a ser estas: el consumo general que se tenga, la inversión que tengamos, el gasto público que tengamos. Sumaremos las exportaciones, que en definitiva van a generar ingresos de saldos, de importes, y restaremos las importaciones que estarían mostrando pagos, ¿no? Salidas de fondos. Bueno, estas variables son las que se consideran para determinar el PBI de un país. Bueno, hay algo que se llama tasa de variación del PBI. Nada, muy sencillo. Uno puede conocer cómo va la tasa de variación del PBI de un país, cómo. Y tenés que considerar el PBI de el año que querés calcular, digamos. Habitualmente se toman años, periodos cerrados, finalizados, ¿no? Entonces, supongamos que queremos conocer el PBI del año 2023, vas a tomar. Queremos conocer la tasa de variación del PBI del año 2023. Tenés el PBI del 2023, lo dividís por el PBI del año anterior, 2022, le restas 1, lo multiplicas por 100 para pasarlo a una razón, a un tanto por ciento, a una alícuota, y te va a dar el porcentaje de variación del PBI. Nada, es eso, no tiene mucha vuelta esto. Lo interesante es la interpretación de la tasa, más allá del cálculo, ¿no? No importa. ¿Qué me muestra la tasa de variación de un PBI? Este porcentaje de acá. ¿Qué va a mostrar? Ya está. Mira, si la tasa de variación, esta que tenemos acá, es mayor que 0, te va a decir que el país tiene un crecimiento económico. Esa es la interpretación que se hace. Si la tasa de variación es menor que 0, hay un decrecimiento económico. Entonces, cuando el PBI sube, significa que de manera generalizada, ¿no? Porque algunos van a decir, a mí no me está subiendo nada. Bueno, de manera generalizada, porque son variables macro, se interpreta que cuando el PBI sube, significa que está aumentando en forma general el consumo, la inversión y el gasto público en el país. Eso se interpreta. Si tu tasa de variación comienza a mostrar ante distintas comparaciones de distintos años, muestra una suba del PBI, entonces evidentemente el consumo, la inversión y el gasto público fue aumentando. En cambio, cuando el PBI disminuye, disminuye el consumo y los beneficios de las empresas. Es por eso que empieza a bajar el empleo y la inversión. Por eso tenemos reducción de empleo y de inversión, porque los beneficios empresariales empiezan a disminuir también. ¿Y por qué? Porque también tenés una baja en el consumo generalizado. Entonces eso va a impactar en la tasa de empleo, en realidad en la tasa de desempleo. Empieza a reducirse mucho el empleo y la inversión privada y la pública, las dos. ¿Sí? Nada, esto es lo que tienen que saber respecto al PBI.
No, no es necesario que lo veamos desde el punto de vista práctico, nada. Uno busca los PBI de años tras año, aplican esto y van a ir conociendo la evolución, la tasa de variación del PBI. Si vamos en aumento o no. Lo pueden hacer, el que quiera hacerlo lo hace. No tiene mucha ciencia esto. ¿Sí? Lo interesante es saber qué es el PBI, que habla en todo el mundo, y qué es lo que muestra la variación de un PBI. ¿Qué pasa cuando está subiendo el PBI y qué pasa cuando disminuye? De manera generalizada a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que queremos conocer. Con esta herramienta de información también, pero desde el punto de vista macroeconómico. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? Mucha info por hoy, ¿no? Sí, profe. Profe, ¿lo puede Sí. decir como Milei a lo del PBI? No, yo soy, no puedo ir ni para un lado ni para el otro lado de la política. Hablar Obvio, ustedes su propia. Pero podría ser, podemos decir que si, a ver, no hay crecimiento del PBI, pero reducimos completamente el gasto público del país, da la sensación de que el PBI estuviera creciendo, pero en realidad está destruyendo el gasto público. Y sí, y te va a impactar. Vos decís, mira, a ver, El PBI parece que pasa está si- alto, pero en realidad no se está pagando nada. El consumo. No se está gastando. acá hay un problema, porque por eso yo Se les cuento, reduce el miren, consumo. claro, todas las variables que intervienen en el cálculo del PBI, a grandes rasgos son estas 5 que tienen acá. Entonces, por una cuestión de matemática básica, si el gasto público que está sumando lo empiezo a disminuir, el PBI va a empezar a bajar. Si yo el consumo empieza a disminuir, me va a dar un PBI más bajo. ¿O no? Digamos. Hay que ver qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de la política y para dónde va la cosa, ¿no? Ahora, si empiezan Conviene las exportaciones. Sí, nos conviene. Las importaciones también bajan al PBI. Al abrir las importaciones, ¿no? Sí, te baja el PBI cuando empieza a abrir. Como esto está restando, cuando empieza a sumar algo que resta, entonces disminuye para este lado. Claro. Por eso acá hay que regular, porque acá las exportaciones suman, las importaciones restan. En base a estos dos saldos es que se determina la balanza de pagos. La balanza de pago comercial surge de esto, exportaciones menos importaciones, y te va a arrojar un saldo. Y ahí ya tiene otra interpretación porque conoces cómo funciona la balanza de pagos a nivel nacional. Bueno, todo tiene un impacto distinto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Y tratar de que el PBI, digamos que el consumo no se reduzca tanto, porque te va a afectar en el PBI. Lo ideal siempre es, porque el gasto público no está mal si uno tiene gasto público bien organizado. Pero si vos tenés un exceso de gasto público tampoco está bueno, porque tenés que analizar cómo viene tu balanza de pagos. Si no tenés plata para solventar todo el gasto público, y no está buena tampoco. No podés pagar nada. O sea, uno tiene que tratar de buscar un equilibrio acá, ¿no? Lo ideal, que lo que cuesta muchísimo, por lo menos desde que tengo noción, es lograr que aumente la inversión privada y la inversión pública. Traer inversión de afuera cuesta muchísimo. Pero si nosotros logramos que esto empiece a subir, es como el multiplicador del gasto público. Empieza a tener un efecto bastante interesante cuando logramos subir la inversión y mantenerla. Entonces tu PBI está como siempre regulado. Eso. Así que ¿Y bueno. los impuestos no juegan ningún papel acá? Una inversión que genere trabajo, que Claro, genere no trabajo para la inversión gente, en la que bolsa. ese trabajo genere consumo y que se haga todo ese círculo. Pues si es una inversión que vende, Claro. que vende Eso, cosas que no, son del no. país, o regala, o con No sirve intereses eso. bajos como la minería, o se abre más importaciones que Exactamente. restan, estamos en problema. Estamos en problema ahí. Sí. Por eso uno acá lo ve como si fueran 5 variables sencillas. Pero ¿saben la cantidad de movimiento y cantidades de cuestiones que hay que analizar en cada una de ellas?
digamos. Aquel que estudia la licenciatura en economía es como que tiene una materia para analizar el consumo, otra materia para la inversión, otra para el gasto público. Hay un montón de cuestiones que afectan a cada una de las variables. Yo les cuento, en general, tenemos que considerar todas para determinar el PBI de nuestro país. Y el PBI per cápita es, tomás el PBI, que por ahí escuchan en la tele, tomás el PBI y lo dividís por la cantidad de habitantes que vos tenés. Entonces te da cuánto debería ser, en teoría, el PBI, el Producto Bruto Interno de cada uno de nosotros. Que muchas veces no se ajusta a la realidad. Pero también, ¿por qué? Porque tenemos un alto porcentaje de economía informal, economía que no está registrada. Entonces, el PBI está mal calculado de antemano. Por eso se insiste tanto en que empiecen a legalizar y empiecen a hacer las cosas como corresponde. Porque una cosa repercute en otra. Entonces, es una realidad. ¿Cómo vamos a tener un PBI correcto si tenés un 40% de economía no registrada? Es difícil sacar ahí un valor correcto, ¿no? Y bueno, tiene como mucho análisis esto. Y está bueno. Aquel que le guste la cuestión macroeconómica está muy bueno. Tenés por ahí analizar el efecto multiplicador del gasto público, qué sucede con la inversión puntualmente, que tiene también un efecto multiplicador interesante cuando lo logras aumentar. Tiene como un análisis intenso. Pero bueno, tendríamos que estar hablando de economía ahí. Entonces no me puedo ir tampoco por las ramas. Nuestra materia es organización empresarial. Y como verán, cuando nosotros tenemos que hablar del funcionamiento de una empresa, tenemos que hablar de un montón de cosas. Si se están dando cuenta. No es solamente cómo funciona la empresa, cuánto empleado tienen, vende, compra y se terminó. No, tenemos un montón de cuestiones que afectan desde el punto de vista de gestión empresarial. Entonces, no es una materia de relleno la que tienen ustedes con organización empresarial. Yo diría que es una materia bastante interesante, porque se llevan un montón de cosas desde la visión de un empresario, o la que debería tener al menos. Al menos quien gestiona al empresario, ¿no? Es bastante complejo. Pero interesante, porque uno conoce en profundidad distintas cuestiones. Vamos a exportar nuestro servicio, profe. Hay que, eso, hay que subir la exportación ahí. Y traten de traer inversión por ahí, cuando empiezan a exportar. Fomenten, ¿no? Argentina es un lindo país para traer inversión, digan ustedes, ¿no? Esta empresa está buena para instalar una sede que genere empleo en la Argentina. Y ahí empiezan ustedes a vendernos un poco. Lo interesante es que suba la inversión siempre. La mejor variable para tocar acá es la inversión. Claro, la inversión y que también se gaste el dinero acá en Argentina, que no se lo lleven afuera. Claro. Bueno, ahí hay otra cuestión. Por eso, cuando uno se mete en la inversión, ahí tenés que analizar algo que se conoce como transferencia de fondos, que es la fuga de capitales. Claro, La fuga de capitales. Ni el PBI ni en la economía. Exactamente. Y bueno, y si ustedes analizan, cuando vos decís eso, por ahí se te viene un caso muy típico. ¿Vieron la mayor fuga de capitales que tenemos nosotros? ¿Cuál podría ser? ¿Se les viene alguna? ¿O no? Minería. ¿Cosa, profe? Digo, cuando nosotros hablamos de fuga de capitales, es decir, ustedes van y compran en locales, en tiendas, ¿no? En almacenes, que en verdad ese dinero no vuelve a la rueda, a la rueda productiva de la economía. Porque no bueno, profe, acá. El capital se va para otro lado. Para hacer un comentario al respecto, el presidente actual en una conferencia con el Foro Económico de Empresarios dijo que el que fuga dinero es un crack, es un genio. Entonces a uno lo obligan a pagar la tarjeta porque si no le embargan el sueldo, trabaja en blanco, pero a los empresarios les recomienda fugar dinero desde el país. Entonces uno ya no entiende nada.
No, ahí Entonces, ya ¿qué es hace? A nosotros no nos recomienda porque no tenemos. Claro, yo no tengo poder de ahorro, no tengo capacidad de ahorro. Claro, no te veo jugando. Es rarísimo. Entonces uno se vuelve loco, porque dice, por un lado dice, no, pero se han robado todos, está bien, se han robado todos, es verdad que la justicia actúe y demás. Uno no apoya a los que se han robado, pero después un presidente que dice, no, bueno, el que fuga dinero es un genio. Ojalá tuviera la capacidad de fugar dinero, pero pagar los impuestos. Y ahí ya se caen todas las teorías y todo el dogma que uno ¿Y en qué estudia en los contexto lo libros. dice? Fue en el foro económico que hizo hace una semana. Claro, pero ¿cuál fue Salió el en todos contexto? lados Está re loco. Bueno, sí, Supongo no que, sé, no es para, qué sé yo, que hay claro, que apoyar porque estamos, no lo podemos sacar, porque estaríamos peor, no sí. sé. Pero entonces, ¿cuál es lo real? Y bueno, ¿Hay hay que que pagar ver. los impuestos o no hay que pagarlos? Y sí, ¿Cuál es el la verdad ¿Hay que es beneficio fugar dinero que o nos que, no hay queda que a fugar? nosotros los argentinos, ¿no? Con la fuga de dinero hacia afuera. ¿Cuál es el beneficio que nos claro, queda a nosotros? el problema es no hay ninguno ahí, no hay ningún beneficio. El beneficio es para el que pudo fugar la plata. La verdad que uno trata de aplicar, hay políticas, eso se llaman medidas públicas, ¿no? Políticas monetarias, puntualmente, que tienen que ver con políticas expansivas y políticas monetarias que son más bien no de expandir, sino de contraer. Bueno, depende del momento en el cual estemos, ¿no? Argentina todavía no puede salir de su proceso de recesión, en verdad. Entonces, es difícil aplicar distintas políticas de expansión ahora. Una política de expansión es cuando nosotros tenemos el consumo alto, cuando todo va bien, nadie anda ajustado, ¿no? Con la plata. Pero la verdad es, yo la verdad que no sé en qué contexto lo dijo, por lo que lo dijo, pero no ayuda en nada. O sea, nosotros tenemos el análisis de las transferencias para justamente se hace para evitar la fuga de capitales, porque si, imagínense ustedes, por eso le digo, por ahí se les venía un ejemplo. Ustedes empiezan a comprar todo el tiempo. ¿Qué sucede? No digo en todos los casos, pero sucede. Van y compran en almacén, por ejemplo, en los almacenes chinos. Si ustedes compraron ahí, ¿no? Todo registrado, todo lo que quieran. Pero el capital que ustedes dejaron ahí en el almacén, ese inversor, ese empresario, no lo reinvierte en consumo o en inversión en el país y la plata la lleva afuera, se está fugando un capital. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tu rueda productiva, desde el punto de vista de la economía, funcione? Si lo que consume uno no vuelve a reinstalarse en la rueda productiva, ¿no? El circuito no funciona. Entonces, todo el tiempo buscamos que la fuga de capitales se evite. Incluso las empresas que manejan con volúmenes y transacciones grandes y sobre todo afuera, a casas matrices que están en otro país, tienen un departamento específico que se llama precios de transferencia. A través de los precios de transferencia se controla que no exista una manipulación en los precios de venta. ¿Para qué? Para mostrar internamente la remisión, la remesa de utilidades. Ustedes escuchan. Cuando nosotros tenemos empresas que tienen casas matrices afuera en el exterior y los precios de venta son mucho más altos que lo que nosotros podemos conocer por una empresa interna nacional, local, entonces se presume, si no hay un análisis de precio de transferencia, que hay una remesa de utilidades oculta en el precio de venta. Con lo cual, hay una fuga de capitales de las utilidades. ¿Para qué? Para que la utilidad que queda a nivel nacional sea mucho más baja. Entonces, hay un departamento que existe, que las empresas que manejan volúmenes de transacciones grandes y sobre todo hacia afuera, se analiza el precio de transferencia para evitar la fuga de capitales. Si se nos empieza a ir la plata, ¿qué son las remesas de utilidades? La ganancia, la porción de rentabilidad que tendría el empresario acá en Argentina para no dejarla acá y no pagar impuesto a las ganancias por esas utilidades que debería obtener, infla los precios de venta y lo transfiere a otro país. Entonces, impuesta a la ganancia arroja un valor mucho más chiquito de lo que debería ser. ¿Y qué pasa con Argentina? Recauda mucho menos por el impuesto a las ganancias. Y nuestra economía sigue funcionando mal.
porque hay fuga de capitales. Yo no sé en qué contexto lo dijo Milei, porque no soy Milei, pero creo que lo dijo porque prefiere él que saquen la plata a los empresarios antes que se lo queden en impuestos los que están en la vereda al frente de él. Ahora, yo le pregunté hace ratico que no me escuchó, que qué papel juegan los impuestos en este cálculo o no juegan ningún papel. No, sí que juegan, claro que juegan. Pero hay que ver ahí, hay que analizar. Lo que pasa es que los impuestos vienen por otro lado. Dentro de lo que es el gasto público, que todo es gasto, pero hay cuestiones que se empiezan a recaudar dentro de lo que se contempla como gasto público, también se consideran ingresos y egresos, ¿no? Entonces, dentro de los ingresos nacionales tenés los impuestos. También juegan. Ahí. Pero bueno, aparte hay que ver, también hay que analizarlo. Hay impuestos en las importaciones. Si saca los impuestos a las importaciones, también ahí tenemos recaudación de impuestos. Cuando vos querés traer de También. afuera importado, tenés que pagar un impuesto para que te salga más caro traerlo de afuera, y lo mejor es que lo compres acá o lo fabriques acá. Ahora, sacando ese impuesto, traen todo de afuera. Vendría a ser como en la época de los 90, todo por 2 pesos, que era todo chino, que valía 2 pesos. Exactamente. Bueno, lo que él quiere ahí hacer con eso, de sacar los aranceles a la importación, las retenciones y demás, y abrir la importación, digamos, ¿qué es lo que busca él? Busca que el consumo comience a subir, por eso digo, es como un juego de variables también acá, ¿no? Es como que abre las importaciones, que nosotros vemos que nos estarían restando para el PBI, pero nos facilita otras cosas. Por ejemplo, compensa un poco el consumo. El consumo comienza a subir. La demanda podría empezar a adquirir otros bienes. ¿Por qué? Porque al tener muchos productos sustitutos Bueno, profe, nacionales pero y de afuera, el precio baja. Sí. Pero el consumo sube si los sueldos de los trabajadores suben, y no está subiendo. ¿Qué es lo que Sí, pasó en el claro. 2001? Menem en el Eso es lo segundo que gobierno pasa. no pudo subir, por eso cayó en el 2001. En el segundo gobierno no pudo hacer crecer el empleo. Ahora el empleo está en el 7%. Y cuando llega al 9, cuando llegó al 9 en el 2001, es que explotó todo. Desde Neuquén, cuando mataron al maestro, qué sé yo, explotó todo en el país. Esperemos que no pase, va a estar en el 7%, ¿no? No solo eso, sino que mató la poca industria que quedaba también. Claro, las pymes. Abriendo importación. Sí, sí. Claro, Pero el tema al es que traer cuando cosas llegue, de afuera, ¿qué hechas va a pasar cuando afuera, el la desempleo llegue al fabricación nacional se 9%? terminó. Yo le Sí, digo que entiendo trabajo lo en que México y vos veo que las pymes no están tomando gente Sí. y están rajando, ¿no? Para no alarmar a nadie, pero Sí. Sí. viendo cómo se manejan las pymes, está pasando lo del 2001. Pero bueno, Sí. habrá que Estamos pasarlo por eso. para que quien no lo pasó vea que Lo que pasa es que el que no conoce los 90 y no vivió el 2001 no entiende todo eso. Sí. Ahora, yo la Piensan que pregunta todo no, es ¿por qué no novedad hacen esto. lo mismo que se hizo en el 2003 con el primer gobierno de Néstor Kirchner? ¿Cómo? Bueno, fue un acuerdo multisectorial, que no está pasando tampoco, porque los sindicatos siguen en contra de Milei, del gobierno, perdón, del gobierno. Sí. Pues en el 2003 hubo algo que generó que la Argentina salga adelante, pero con un acuerdo multisectorial de empresas, política, gobierno y sindicatos. Y no está pasando eso ahora. Se le inyectó plata a la gente que consume, que somos los que menos tenemos. Esperemos que salga bien. Sí. Porque el que tiene plata no gasta. Y no, pero porque hay digamos, el riesgo país que tiene, nosotros tenemos un riesgo país muy alto. Las tasas empiezan a bajar todo el tiempo. Entonces, bueno. ¿Qué vas Y a como usted invertir decía así? recién, las empresas que invierten en el país no tienen obligación de de hacer inversiones locales y dejar las ganancias acá. Se las pueden llevar tranquilamente. Eso está pasando de vuelta. Sí. Es raro. Bueno, a ver. Es raro que salga bien. Claro. Pero bueno, a ver, yo entiendo todo lo que van diciendo, pero bueno, ya está. Igual es mundial esto. Estamos manejados por grandes corporaciones. Sí. Hay muchas cuestiones, chicos, que no conocemos, que no vamos a conocer, pero que inferimos que viene desde grandes potencias la cosa, ¿no? Sabemos que esto tiene que ver, no es solamente el juego que puede hacer Argentina y listo. No, por algo tenemos tantos países vecinos, por algo tenemos
tantas cuestiones que son como muy permisivas y otros países no. Hay muchas cuestiones que juegan, muchísimas. Entonces es muy difícil Sí, es mundial. gestionar un país como el nuestro. Realmente es muy difícil. Pero bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? A ver, uno que en esta situación, ¿qué va a hacer? Tratemos de esperar y ver que la cosa funcione y que las cosas mejoren. No nos queda otra, ¿no? Quizás quien te dice la política, lo que él está pensando, funciona. Yo creo que es difícil que funcione desde mi punto de vista, porque Argentina es Argentina, no es un país europeo, primero. Segundo, podría llegar a funcionar y estaría buenísimo que funcione, porque estaría acomodando la economía como debe ser realmente, desde el punto de vista teórico, como dicen los libros, y como funciona en Europa. Está genial lo que él habla, es perfecto, pues yo sé lo que él habla. Pero Argentina viene muchos años con varios errores. Entonces, es muy difícil reactivar la economía así. Yo creo que la idea de él no está mal, pero que demandaría por lo menos 2 o 3 gobiernos lograr lo que pretende, para mí. Hay que ver qué es lo que puede hacer él. De a poco. Quizás, quien te dice, un cambio todo puede nos deja. pasar. Exactamente. A Menem, Menem fue reelecto 2 veces. Y sí, exactamente. Todo puede pasar. Y quizás funcione, ¿no? Porque uno que sabe, por ahí ahora está todo en crisis, pero a lo mejor con un gobierno más termina logrando y Argentina nos termina acomodándose y uno nunca sabe realmente, la verdad. Pero bueno, hay que probar. Como todo en la vida, si uno no prueba y no intenta, es difícil. El que no arriesga no gana, y eso es lo profe, si yo lo aplico eso en mi casa, creo que en 4 años me paro, tengo una mansión, pero en el camino se me murieron todos mis hijos. El tema es el camino, claro, exactamente. Como dice Bielsa. Por el eso tema te no digo, es el final, sino el proceso. Sí, es muy brusco el cambio que él está haciendo. Es muy brusco y se entiende muy bien si uno está desde un sector, desde un lado económico distinto, ¿no? Yo creo que esto no está mal lo que él está diciendo, sabe muchísimo, porque sabe muchísimo, lo que habla es totalmente lo que dice la bibliografía, lo que dice Europa, lo que se ha visto en registros. Hay gente revisando, yo vivo en el kilómetro 35, a 2 cuadras de la ruta, no vivo en Olivos. Sí. Hay gente revisando la basura más que en la pandemia. Claro. Revisa la basura que saco yo en mi casa, profe. Sí, es muy brusco. Bueno, no hace falta eso para llegar a ser Alemania. No tenemos que ser Alemania. Y no, y hay tampoco tenemos hacer que las serlo. Cosas seguramente. Exactamente. Bueno, entonces, un lugar es como... para hacer terapia es profe, gracias. Sí. Aparte también es un tema cultural eso. Por más que queramos ser sí. Alemania, no tenemos la cultura para ser Alemania. Hay otra idiosincrasia, claro, sí. No, por eso, tío, no, hay cosas que no. Argentina... Sí, Alemania se inundó todo hace poco, no tenía... Ni la cultura, no tenemos ni la cultura ni los sueldos que tienen en esos países. Por eso se necesita años para tratar de llegar a eso. Desde el punto de vista de la teoría está genial la idea. O sea, escuchame, todo quisiéramos. Pero vos tenés que ver cómo está tu país. Y vos agarraste un país con un porcentaje de pobreza alto. Entonces, sí, para mí pensá en coincido, eso. para ¿Cómo mí el vas a problema hacer? es la práctica. Pues, claro. Esto no puede ser tan brusco. No está mal, pero tenés que hacerlo muy gradual. Porque vos tenés gente, tu realidad social es otra. No podés mirar para otro lado. Tenés que buscarle la vuelta. Hasta que más o menos la cosa va acomodándose y bueno, ahí sí puedes apretar un poco más. Pero no podés arrancar así bruscamente, ¿no? Afectás a un Es que no es una montón de empresa, el país no es una empresa. Una empresa se puede manejar con números y sin empatía, porque de hecho los empleados son números nada más para una empresa. Pero, porque el objetivo es la rentabilidad. Pero la gente que está mal. Exactamente. La finalidad de una gestión pública del Estado no es la rentabilidad, es tener una buena ciudadanía bien gestionada. Uno tiene que satisfacer las necesidades del pueblo, en todo caso. Hay que buscarle la vuelta, pero vos tenés que ayudar a la gente, en definitiva. Estás ayudando a que la gente subsista socialmente. No estás pensando con mentalidad empresarial, que a vos no te importa si el empleado se quedó sin sueldo o no. No, ese es el origen de la democracia en Grecia, profe, ayudar a los que no pueden tener cosas. Eso es la idea del Estado
origen de la creación del Estado en Grecia, que llega hasta nosotros ahora, es ayudar a los que no pueden obtener lo mismo que otros. Ya sea una tele, un viaje, una zapatilla, un plato de comida en la mesa. Ese es el origen de la democracia, de la creación del Estado. Pero se desvirtuó y hay corrupción, y sí que va a haber corrupción, hay que controlarlo. No es que uno que no le gusta mi ley defienda a los chorros, claro que no, porque confunden política con a mí no me gustan los ladrones, quiero que estén todos presos. Pero tampoco me gusta que muera un abuelito que no puede comprar los remedios, que no puede comer. Sí, no, totalmente. Bueno, chicos, ¿qué va a hacer? ¿No? Son estas cuestiones que cuando uno va comentando y va abordando distintas cuestiones de la materia, amerita también la explicación. Bueno, yo creo que con esto por ahora estamos. La próxima nos enfocaremos un poco más puntualmente en lo que tiene que ver con presupuesto, ¿sí? Pero bueno, los distintos puntos de vista y los comentarios también tienen que ver, ¿no? Uno tiene como que compartir. El tema amerita, ¿no? Gallardo Facundo, que me preguntás si vamos a volver a la clase. No vamos a volver a la clase. Ya la damos por finalizada, por eso hacemos un espacio también de debate, que el tema lo amerita. ¿Está bien? Bueno, quiero controlar la asistencia antes de que se me vayan. Aguirre Karina, ¿estás? ¿No? Basualdo Franco. Cantero Gonzalo. Carabajal Alexis. ¿No están? Chinqui Facundo. Ciruli Leandro. Coronel Wanda. ¿No? Díaz Ariel. ¿No? Díaz Ariel. Enríquez Juan Carlos. ¿Tampoco? Espinola. ¿No? Espinola. Obando. Fernández Obando. Elvira. Fontana Agustín. González Juan Manuel. ¿No? Guerra Camila. Larroude Leandro. ¿Tampoco? Bueno, el resto que no mencioné está presentes en el campo. ¿Sí? Bueno, gente, les voy a subir este Word y el Excel que estuvimos desarrollando. Se los dejo todo en el campus, ¿sí? Para que completen. Y nos vemos la próxima. Que tengan un buen fin de. Gracias, profe. Nos vemos. Igualmente, profe. Buen fin de, profe. Linda clase. Chao, gracias.